compartirles otra palabra. No sé con quién Dios quiere hablar. Nos sirve para todos la palabra que voy a compartir, pero Dios siempre tiene, inclusive a veces en una sola persona, o en 2 personas, o en 3 personas, en 4 personas. Dios quiere hablar directamente. Entonces, no sé lo que Dios quiere hacer esta mañana, pero vamos a hablar sobre la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Amén. Cuando vienen visitas, viene Víctor Rodríguez, viene Claudio, Gustavo, Mirta y yo preparamos nuestra casa. Ponemos todo y tratamos de imaginarnos qué cosas le agradan a Claudio, Gustavo, cuando venía Cristian. Poníamos cosas, poníamos en el dormitorio, por ejemplo, algunos dulces, poníamos agua, poníamos fruta, ¿no? Tratábamos de imaginarnos qué le agradaría, porque queríamos que el huésped que iba a estar con nosotros esté lo más atendido y su estancia sea la más agradable. Y hacemos esfuerzos especiales, preguntamos qué le gusta, qué comida le gusta, qué no le gusta. Comenzamos, por ejemplo, sabemos que Gustavo no puede comer mucha carne roja, su esposa Ana no puede comer gluten, por ejemplo, ¿no? A Claudio le gusta mucho las ensaladas de frutas, le fascinan las frutas peruanas, ¿no? Y a Víctor si es de comer y compartir, y a él le agrada mucho también la comida peruana. Y así hemos ido conociéndolo a través de la relación que tenemos con Claudio, Gustavo y Víctor, y bueno, otros hermanos también que vinieron antes, conocerlos especialmente en lo que le agrada y en lo que le desagrada. ¿Hasta ahí se entiende? Creo que hacemos así, ¿no? Todos cuando vamos a recibir a un invitado. Pero hay un invitado que no ha venido de paso, sino que ha venido a quedarse. Y es el invitado al que lo hospedamos y que se queda no estar de paso, sino a vivir con nosotros. Y es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo ha venido a quedarse en nosotros y no se va a ir. Pero trayendo un poco lo que les conté al comienzo, las expectativas que teníamos con el huésped, uno también debería comenzar a pensar qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada a esta persona que ha venido a morar dentro de nosotros y a quedarse. Y es bueno que nosotros ahora, primero, sepamos que es Dios mismo el que vino a quedarse, que es la tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu Santo, el que ha venido a quedarse, a vivir dentro de nosotros. Dios está lleno del Espíritu Santo y Jesús también está lleno del Espíritu Santo. Y Él desea que todos nosotros también estemos llenos de su Espíritu, porque hemos sido llamados a ser como Cristo. Hemos sido llamados a ser según la imagen de nuestro Padre Celestial. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Desde el día en que tú y yo decidimos entregar nuestra vida al Señor, desde ese día nosotros nos convertimos en morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, y con el Espíritu vino el Padre y el Hijo a morar también en nosotros.
Así que nosotros le dimos entrada al Espíritu para que venga a morar en nuestro interior, que viene a ser el templo del Espíritu Santo. Entonces, yo quería hacer algunas reflexiones de cómo debería ser nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que al Espíritu le agradan tanto, es fácil ver qué cosas le agradan. Pero también hay cosas que le desagradan y de esas a veces no nos cuidamos tanto. Sabemos lo que le agrada al Espíritu. Lo que le agrada al Espíritu es lo que le agrada a Dios Padre y lo que le agrada a Dios Hijo. Por ejemplo, entre ellas, que hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo vino a hacer todo lo que el Hijo le encargó que hiciera. Y el Hijo siempre hacía lo que el Padre quería. Así que sabemos lo que le agrada. Cuando hacemos la voluntad de Dios, obedecemos a Dios en sus mandamientos, en sus preceptos, lo que hacemos es agradar al Espíritu. El Espíritu se agrada de que hagamos eso. Cuando nos sujetamos a su gobierno, también a su gobierno, al gobierno del señorío de Jesús, estamos sujetos y hacemos esa voluntad de Dios, el Espíritu Santo se alegra, el Padre se regocija. Entonces, es sencillo saber qué es lo que le gusta al Padre. Pero quiero hablar un poquito más de lo que le desagrada al Espíritu Santo, para que tengamos primeramente un examen interior y para que tengamos cuidado en cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando en un hogar, cuando en una casa hay distintos puntos de vista, hay desacuerdos, ese hogar sufre tensiones. Cuando el esposo y la esposa no están de acuerdo y los hijos no están de acuerdo con algo, la paz muchas veces se rompe y se entra en tensiones en la casa, ¿no? Pero qué lindo es cuando hay una unidad. Siempre hemos dicho que la unidad en una familia cristiana es cuando todos apuntamos a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Ahí, si todos apuntamos a lo que Dios quiere, todos vamos a estar felices, alineados con la voluntad de Dios. Y eso va a traer sus consecuencias, que es la paz, es el gozo, es la fe, ¿no? El desarrollo del fruto del Espíritu. Y miren qué extraordinario sería un hogar que vive en esas condiciones, ¿no? Es linda la convivencia. Cuando hay eso, es agradable llegar a casa. El esposo quiere llegar a casa, el ambiente es un ambiente de paz, un ambiente de alegría, hay esa fe, hay ese gozo, ¿no? Entonces, qué bonito es venir. El esposo quiere venir rápido a la casa, los hijos quieren venir rápidos a la casa, porque ese ambiente es un ambiente donde encuentran lo que nosotros deseamos. Pero cuando hay desacuerdos, qué difícil es un diálogo, una conversación. Qué difícil se torna el trato. Qué difícil se vuelve comunicarse cuando hay puntos de vista diferentes. ¿Van viendo a dónde apunto? Cuando el Espíritu Santo muestra una dirección en esta casa donde estoy yo viviendo con Él y yo quiero ir en otra dirección, no me va a traer paz, no me va a traer alegría, no me va a traer bendición, más bien me va a traer tensión, confusión, turbación, porque no hay unidad, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que la Escritura nos dice en diferentes partes de la Escritura.
¿Quieren saber qué es lo que le desagrada al Espíritu? ¿Sí? Son cosas que están en la palabra de Dios. Pero sabiendo yo que ustedes creo que lo saben, vamos a repasarlas. Y comencemos con Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. ¿Estamos ahí? Si no tienen su Biblia, nuestro hermano Jordín lo ha puesto en la pantalla. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. El Hijo del Hombre es Jesús. Cualquiera que diga algo contra Jesús será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Nosotros sabemos que todo pecado, si uno se arrepiente, se puede perdonar. Dios nos perdona. Si nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, Dios nos perdona. Cuando decimos, Cristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Él nos perdona, abogado tenemos para con el Padre a Cristo el justo. Pero acá dice Jesús que el único pecado que no le será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu. Hermano, no hay pecado imperdonable, hayas vivido como hayas vivido, hayas hecho lo que hayas hecho. No hay pecado imperdonable, solo hay uno, el que dice Jesús. Todo pecado, como dije, si nos arrepentimos, será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. A mí me da temor, ¿no? No sé si a ti, porque está escrito, y lo que está escrito se va a cumplir. Y Jesús, en el contexto de este texto, para que lo lean en su casa, tuvo que decir estas palabras, porque los fariseos confundían que el poder con el que obraba Jesús era un poder demoníaco, era un poder del diablo. Cuando a Jesús le vieron hacer las señales, los prodigios, los milagros, algunos comenzaron a decir, es por Belcebú que hace estas cosas. Y Jesús tuvo que hablarles estas palabras que hemos leído en este versículo. También les dice otras, pero culmina diciendo esto. Hermanos, atribuir a Dios alguna alianza con Satanás, decir que como que ambos trabajan en conjunto, no tiene parte conmigo el diablo, dice el Señor. Porque a veces hasta pensamos, ¿no? Pero Dios ha permitido al diablo, Dios quiere que el diablo... No, hermanos, no podemos atribuirle nunca a Dios alguna alianza con Satanás. Todo ese pensamiento trae la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es algo terrible, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. Rechazar la obra del Espíritu Santo es rechazar al único recurso o elemento que tenemos que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El que rechaza al Espíritu Santo ya no tiene forma de arrepentirse, porque es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros para que nosotros nos podamos arrepentir. No, esto de arrepentirse no viene por nuestro esfuerzo, nuestra mente, por mis sentimientos, sino es un trabajo.
Tú te convertiste, hermano, hermana, por un trabajo que hizo el Espíritu Santo en ti. Obviamente alguien predicó, alguien oró por ti, pero es el Espíritu Santo que nos dio esa capacidad para arrepentirnos. Entonces, no podemos nosotros hablar contra ese espíritu, porque si hablamos contra eso, nos quedamos sin el único recurso que Dios puso para que nos podamos arrepentir. Es el único que convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo obrando, el que nos convence y nos quebrantó. Y llegamos al punto de decir: soy un pecador, me arrepiento, te ofendí, Dios, y me arrepiento de lo que he hecho. ¿Y ahora qué hago, Señor? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Fue una obra de Él. Hay algunos que saben que están haciendo mal. Hay algunos que están viviendo de una manera equivocada, sabiéndolo. No que no lo sepan, sabiéndolo. Sabiendo lo que a Dios le agrada y viven de una manera opuesta a la voluntad de Dios. Hay muchas maneras. Lo grave es que, conociendo lo que Dios quiere, no vivo como Dios quiere. Problemas en el matrimonio, problemas entre padres e hijos, sabiendo la palabra, habiendo escuchado la palabra, conociendo la palabra que es la voluntad de Dios, pero aún persistimos y vivimos de acuerdo a nuestra voluntad. La relación entre familia. Hoy, cuando muere mi hermano, nos juntamos la familia. Nos juntaron sus hijos, sus cuñadas, juntaron mis hermanos, mis sobrinos, nos juntamos. Pero una preocupación que me vino a mí, mi hermano era católico, era muy pegado a la religión católica. Era respetuoso de Dios en su manera. Yo le hablé algunas veces, pero él era católico, fiel a la religión católica. Mis padres eran católicos. Él trató de ser muy bueno, trató de ser justo, tuvo sus defectos, tuvo muchos defectos quizás, pero tenía un corazón que siempre quería ayudar a los demás. ¿Y sabes cuál era mi preocupación? ¿Qué pasará con sus hijos? Sus hijos son mayores, algunos son profesionales, algunos ya tienen un trabajo y son independientes. Varios de ellos están casados, tienen hijos, no son chiquitos, no son huérfanos que están con carencias. Pero mi hermano tenía una buena herencia de dejar, muy buena herencia, muy buena cantidad de dinero. El tema: ¿qué pasa con los hijos? ¿Se pelearán por la herencia? ¿Se sacarán los ojos por un pedazo de propiedad? ¿Por dinero? ¿Porque no me agradas? ¿No te agrado? Cuando Dios, ¿qué dice? A los que somos hermanos en Cristo, ¿cómo nos debemos llevar? ¿Cómo nos debemos tratar? Es triste ver hermanos en Cristo peleándose, porque hay así. Hay que tener cuidado, porque eso es lo que dice la palabra: ir contra el Espíritu Santo. Podemos venir acá, hermanos, podemos ir al grupo casero, podemos alzar nuestras manos, podremos cantar, podemos leer la Escritura, podemos ofrendar, podemos diezmar. Pero eso está dentro de acá. Pero ¿cómo soy en mi casa? ¿Cómo soy con mis hermanos en Cristo? ¿Cómo son mis hermanos naturales? ¿Cómo me trato con ellos?
Eso se llama doble vida. Y a Dios no le gusta que vivamos una doble vida. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu. Porque decir que somos hijos de Dios, decir que el Espíritu Santo está en mí, pero no vivo como el Espíritu Santo quiere, es no conocer a este Espíritu, que Él es Espíritu de la gracia. Hermanos, tengamos cuidado. No te será perdonado, dice Jesús. Ten cuidado, porque el Espíritu Santo vino para revelarnos a Jesús y lo que Él quiere cómo vivamos. Si uno desprecia la obra del Espíritu Santo, desprecia también el trabajo que tiene que hacer el Espíritu. Y también de esa forma atribuye a Satanás la obra del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo vino para convencernos de justicia, pecado y juicio, si vino para formar a Cristo en nosotros y no lo estamos haciendo, estamos blasfemando contra Él. Porque entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en mi vida? Si no hay los resultados del Espíritu Santo, no está en mí. Si yo no soy transformado de gloria en gloria, si no soy más parecido con Cristo Jesús cada día, cada mes que pasa, ¿qué está pasando? ¿El Espíritu Santo acaso no está trabajando? Porque esa es la tarea del Espíritu. Solamente no podría suceder si yo me opongo a ello. Cuidado, hermanos. Cuidado. En segundo lugar, Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos 10, capítulo 29. ¿Cuánto afectamos nosotros a la santa persona que tenemos? Vamos a ver eso. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere, ¿qué dice? Afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Entonces vemos acá que lo segundo que le desagrada al Espíritu es la afrenta. ¿Y qué es la afrenta contra el Espíritu Santo? Versículo 26 lo menciona. Si pecamos voluntariamente, ojo, ¿qué quiere decir pecar voluntariamente? Pecar sabiendo que es pecado. Eso es lo que está diciendo. Quiero pecar, en otras palabras. O sea, deseo pecar. Eso está diciendo. Si pecamos voluntariamente, dice, ¿no? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si conocemos la Escritura, conocemos lo que tu coyuntura te enseña sobre la voluntad de Dios, si conocemos lo que a Dios le agrada, si vamos al grupo casero y ahí el del grupo casero, el líder, nos comienza a enseñar, ¿qué nos va a enseñar? No nos enseña su opinión, nos enseña lo que quiere Dios. Y si conocemos lo que Dios quiere, dice, y pecamos voluntariamente,
estamos afrentando contra el Espíritu. Sé que tengo que hacer, pero igual lo hago. El Señor me enseñó, el Señor me habló a través de su cuerpo, a través de las coyunturas, a través de los domingos, a través de tantas cosas habló, pero lo hago igual. A veces hasta decimos, al final Dios perdona. Esa es afrenta contra el Espíritu Santo. No, si al final Dios me va a perdonar. No, mi hermano. Mira bien. Y acá la palabra de Dios no está hablando de las personas inconversas, que no conocen al Señor. Está hablando de personas que lo conocen, que saben quién es Dios, saben quién es Jesús. Entonces, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, realmente estamos afrentando contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es esa afrenta realmente? Es el abuso de la gracia de Dios. Dios es gracia, es el Espíritu de gracia. Pero Pablo dice, perseveraremos en el pecado. O sea, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios perdonador, pero nos aprovecharemos que es un Dios perdonador y seguiremos pecando y seguiremos pecando. Eso es lo que dice Pablo. Total, Él me perdona. Total, Dios es bueno. Y acá Pablo, cuando habla a los romanos, les dije, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, seguiremos pecando para que Dios siga teniendo gracia y siga abundando en su gracia, para que Él nos siga perdonando. De ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado si ya hemos muerto? Es inconcebible. Ya morimos del pecado. El viejo hombre, la fábrica de pecados fue cerrada, fue clausurada. Y si pecamos, pecamos porque queremos pecar. No hay que no quiere. Y está hablando de la vida de pecado, hermanos. Que aún conociendo la voluntad de Dios, seguimos persistiendo en seguir pecando. Y el versículo que hemos leído dice que estamos pisoteando al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Imagínate que murió por ti y lo vuelves a crucificar. Murió por ti y lo quieres volver a azotar, lo quieres volver a hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Esa sangre ya fue derramada, pero la estás pisoteando con tu actitud. Tengamos cuidado, hermanos. Estamos hablando de lo que le desagrada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ahora te relacionas con Él. Es la persona que vive dentro de ti. La gracia de Dios que está presente siempre no es para que sigamos pecando, hermanos. No es para que sigamos persistiendo en nuestra actitud. Cuando está el pecado voluntario en nosotros,
quiere decir que voluntario es que lo hacemos sabiendo. Dios no quiere que yo lo haga, pero igual lo hago. A Dios no le gusta, pero a mí sí. Total, Él me perdona al final. Él es bueno. Y acá entramos en otro tema, ¿no? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Si el hijo pródigo, por más que es hijo, porque era hijo, no hubiese regresado a la casa del padre, se hubiese perdido. Aunque era hijo, pero se hubiese perdido. Solamente porque regresó, se quebrantó y se arrepintió. Y mira lo que dice: ya no me trates como hijo, trátame como un trabajador. O sea, su corazón se quebrantó. Cuidado con la afrenta, hermanos. Cuidado con abusar de la gracia de Dios para perdonar. Vamos a ver otro. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Hechos 5, versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ¿qué viene a ser la esposa del hombre? El hombre es cabeza y su esposa, la ayuda idónea. Bien. Vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Está bien? Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Hermanos, ojalá que Ananías hubiera tenido una ayuda idónea. Ojalá que Ananías hubiera tenido una esposa que lo ayudara, que hubiera sido la ayuda idónea que él necesitaba. Pero vamos a ver si ella fue así, porque lo que viene a continuación nos va a mostrar si fue una ayuda idónea o no. Y acá cuidado con las esposas, cuando se hacen uno con el esposo, no para alabar a Dios, sino para mentir a Dios. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y te secarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Acá tenemos otra forma de afectar al Espíritu Santo, que es la mentira contra el Espíritu. ¿Y qué es la mentira contra el Espíritu Santo? Es una cosa: aparentar algo que no soy. Ananías aparentó un hombre íntegro, un hombre honesto, sincero en lo que habló, en lo que entregó, ¿no?
Y esa es la falta de integridad. Digo algo, pero yo no soy así. Digo que soy cristiano, que soy discípulo, pero vivo como quiero. No soy lo que digo, soy otra cosa. Es la falta de integridad. Mentir al Espíritu es no ser íntegro con Dios. Y aquí tiene que venir Pedro manifestando un don del Espíritu Santo, que es el don de ciencia, ¿no?, de conocimiento, que manifestó esta palabra de ciencia, ¿no? Ellos estaban tranquilos, ¿o no? Ananías estaba tranquilo, Zafira estaba tranquilo, de ellos no pasaba nada, ya nadie sabe nada, nadie conoce nada, ¿no? ¿Cuántas veces creemos eso, no? Nadie me conoce, sigo pecando, sigo haciendo esto, sigo viviendo de una manera en mi casa, sigo teniendo el carácter horrible en mi casa, pero en la iglesia, Dios levanta la mano, oye el mensaje, nos sentamos, escuchamos, disfrutamos, nos abrazamos. Pero ¿qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en el hogar? ¿Qué pasa en tu familia? ¿Qué pasa con tu parentela? Ananías y Zafira estaban tranquilos, pero estaban engañando al Espíritu Santo, porque estaban viviendo una cosa distinta a la que ellos aparentaban. Y ellos eran parte de la congregación, hermanos, ahí. Habían sido bautizados, eran contados como parte de la congregación. También oraban, también cantaban, pero los intereses de ellos no estaban conforme a Dios y a lo que la gente creía de ellos. Vivían otra cosa. Y Pedro, tengo que decirle, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Hay una palabra en Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermanos queridos, la mentira contra el Espíritu Santo es permitir que otras cosas que no son de Dios llenen tu corazón. Y es más, esas cosas que llenan tu corazón molestan al Espíritu. Una de las cosas que Dios me llevó en esta semana, de pasar con mi hermano, pasar las situaciones, vienen un montón de reflexiones y vienen también un montón de decisiones. Porque si tú pasas por un desierto y no tomas las decisiones correctas que Dios quiere que tomes, vuelves a pasar por el mismo desierto. Y Dios me llevó a tomar decisiones. ¿Qué haces teniendo, perdónenme, es a mí que Dios me habló, pero a mí me lo dijo? ¿Qué haces teniendo Instagram? ¿Qué haces entrando en las redes? ¿Qué haces perdiendo tiempo ahí? Y Dios me habló fuerte, ¿no? De esta manera que hoy en la tarde voy a desinstalar un montón de redes. ¿Por qué? Porque no llenan mi corazón, porque me distraen de Dios, porque yo quiero deleitarme en Dios, hermanos, en su palabra, quiero deleitarme en Él. Y el poco tiempo, porque hoy los tiempos son malos, porque tenemos que trabajar más que antes, porque hay competencia, porque hay un montón de cosas, porque tenemos familia, que ya no es como los tiempos antiguos, tengo que trabajar y buscar y ganarme el sol con mucho sudor de mi frente.
Y el poco tiempo que pueda tener, estoy con el Instagram, estoy con el WhatsApp, estoy con el Facebook, algunos con el TikTok. Y hermanos, yo quiero que ustedes se pregunten ahí, o no sé si se lo han preguntado, ¿le agrada a Dios eso? Espíritu Santo, ¿te agrada que yo esté ahí metido? ¿Te agrada que me entere? Porque muchos son chismeríos, algunos son chismeríos. A ver cómo le va a la hermanita tal, a ver cómo me da a mi amigo tal, a ver qué está haciendo mi amiga tal. Es chisme. O TikTok, ja, 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 reírme por las cosas que ponen. Cuando tu gozo es Dios, la alegría es Dios. Hermano, recapacita. Recapacita. Eso es mi experiencia. Cada uno toma su decisión. Yo les comparto lo que yo he experimentado. Pero Dios me habló así a mí. Y entonces, no llenemos de cosas que no le agradan a Dios. Llenemos de lo que sí le agrada. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Ese fue el reclamo de Dios a través de Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pedro primero le echa la culpa a Satanás, pero luego le dice a Ananías, tú pusiste esto en tu corazón. Podías haberlo evitado, hermano, porque era una decisión tuya. Si pecamos, pecamos voluntariamente. Si fallamos, fallamos voluntariamente. Dios no nos obliga a pecar, Dios no nos obliga a decidir por cosas que Él no nos guía a que tomemos decisión. Dejaste que el diablo te tentara y pecaste. ¿Te gustó? Y lo dejaste. Podías haberle dicho no, podías haber eliminado. Bueno, pero hasta ahí es parte de la historia, ¿no? Con Ananías. Pero ahora uno dice, bueno, qué bueno que tiene una esposa, porque la esposa es ayuda idónea. La esposa entonces le va a hacer recapacitar, le va a decir, Ananías, ¿qué estás haciendo, Ananías? ¿Cómo te atreves, Ananías, a engañar a Dios? Yo no soy parte de esto, yo no te voy a acompañar. Hubiese sido así la esposa, ¿no? Qué bueno hubiese sido. Por eso cuidado con quién nos casamos. Cuidado con quién te cases. Cásate con alguien que ame a Dios. Y primero esté con Dios antes que contigo. Alguien que primero te ponga así las cosas que a Dios le agrada. No, si no haces esto que le agrada a Dios, no lo voy a permitir. En nuestra casa no se va a permitir eso. Ojalá que fuese así. Mirchi era así. Mirchi en el comienzo, ella me dijo, a esta casa no entra ningún sol que no sea diezmado. De frente. Ella obviamente tenía de discípula años en el Señor, una mujer madura espiritualmente. Yo tenía poco tiempo en el Señor, pero me ayudó. La ayuda idónea, hermanos, para que esté con su esposo ayudándolo. Lástima, ¿no? Ananías no tuvo una ayuda idónea que lo salvara, sino la esposa dijo, no, yo tengo que estar sujeta a mi esposa, así que me sujeto en esto también, ¿no? No, lo que pasaba es que a Zafira también le gustaba la plata.
A los dos les gustaba la plata, ¿no? También dejó que Satanás entrara en su corazón. Entonces, la mentira contra el Espíritu Santo es la falta de integridad. Tener el corazón en otra cosa y no en Dios. Por eso dice, otro llenó tu corazón y aceptaste las mentiras de Satanás. Por eso digo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón sube a nuestra mente, por decir, o hacer metafóricamente, y lo que tú piensas es lo que tú vas a hacer. Y lo que tú hagas va a generar o vida o va a generar muerte. Por eso el corazón es importante, porque las decisiones vienen del corazón. Y olvídate de que el corazón, cuando habla la palabra del corazón, es el corazón, el órgano. El corazón es nuestra mente. Así, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que llena? Primero lo piensas y después sientes, y después de lo que sientes, recién actúas. Así es. Así que cuidado con lo que llenes tu corazón, porque de él va a salir la vida que vas a seguir, la vida que vas a vivir. Veamos otra forma de que desagradamos al Espíritu Santo. Hechos 7, versículos 51-52. Hechos 7, versículos 51 y 52. Pero antes de, dice ahí, ¿no? Está hablando de Esteban. Esteban les estaba predicando a ellos. Él les venía hablando de Cristo. Y ellos lo rechazaban, Esteban, la palabra que decía. Y ahí dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, ¿qué dice? Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿A quién vosotros ahora habéis entregado y matado? Esteban tuvo que decir, Dios tuvo que decir a través de Esteban, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Y esto afecta al Espíritu. ¿Y qué es resistir al Espíritu Santo? Aquí Esteban lo dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y el 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? En ese tiempo, resistir al Espíritu Santo era resistir lo que estaba escrito. La voluntad de Dios que estaba en ese tiempo escrita por los profetas en el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios, ellos la resistían. En el momento actual, resistir al Espíritu Santo no solamente resistir la palabra de Dios a través de los profetas, sino resistir también la palabra apostólica, lo que está escrito en el Nuevo Testamento, lo que nos dejaron los apóstoles, las cartas apostólicas. Cuando el Señor dice, por ejemplo, no mentirás, y tú dices, sí, pero ¿quién no miente? Todos mentimos, algunos chiquitos, algunos grandes, pero todos mienten. ¿Quién no miente? ¿No? Cuando Dios dice, no debes mentir, no debes mirar a la mujer ajena, pero ¿quién no mira? Todos miran, si todos están para mirar, todos que están ahí miran a la mujer. Por ejemplo, cuando la mujer dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Y de repente tiene 40 y dice, y el hombre dice, debes tener 30. ¿Y cómo sabes? Todavía dice.
¿no? Mentimos. ¿Pero qué tiene una mentira? A veces, ¿tienes sencillo para que me cambies? No, no tengo. Pero tengo sencillo. ¿Tienes algo para comer? No, no hay. Y tengo para darle para comer. ¿Por qué resistís al Espíritu Santo? Honra a tu padre y a tu madre, a los hijos. Ay, hermano, pero usted no sabe los padres que me tocó a mí como padres. Usted no los conoce. Uf, qué difícil es honrar. No, no puedo. La palabra no dice, hónralos si fueron fabulosos. Honra a tu padre y a tu madre si te trataron bien. No, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y Dios quiere que te vaya bien. Aunque los padres que te tocó no sean padres admirables, pero tienes que honrarlos. Pero Dios conoce a mis padres, dice algún joven, ¿no? Hónralos para que te vaya bien. Lo que Dios quiere es bendecirte a ti. No está hablando de tus padres, está hablando de ti. Para que te vaya bien, hónralos. Y honrar, ya hablamos en otra vez, no es admirarlos, no es decir cosas que no son, sino honrar, respetar, por más que hayan sido como fueron, respetarlos. Yo no conozco a ningún hijo, no conozco que le esté yendo bien cuando con su padre no lo honra. Porque es promesa de Dios, hermanos. Le podrá ir de repente algo en dinero, pero la familia, los hijos, el matrimonio, no les va bien. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que no hay recasamiento para Dios, porque el matrimonio es indisoluble hasta que la muerte nos separe, no todos comparten así. Afuera, no, me acuerdo de un hermano que fue, estaba así, se fue a otra denominación y le dijeron, pero no tienen corazón, esos hermanos, esa iglesia no tiene corazón. ¿Cómo te van a pedir que te separes? Ya tienes hijos, ¿cómo te van a pedir? Qué duros son, qué radicales, ultrarradicales. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Rompemos las hojas de la Biblia que hablan sobre el matrimonio indisoluble. Porque nosotros lo único que hacemos es vivir lo que la palabra dice y respetar la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? Nosotros tenemos que hacer eso. No podemos resistir. La palabra dice: el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. ¿Qué hacemos? Lo borramos, agarramos liquid paper y lo borramos. Porque la palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la cultura la que tiene que adaptarse a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a la cultura. No es la palabra de Dios que sí tiene que adoptar a la política, a las leyes humanas, no tiene que adaptarse a la sociedad en que vive, sino es al revés, hermanos. Dice la palabra: no fornicarás. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: solteros, guarden el sexo para después de casarse. Eso está diciendo. Pero qué malo tiene tener una enamorada. Lo he escuchado así en otros grupos. Pero qué malo tiene.
¿Qué malo tiene darle un piquito? ¿Qué malo tiene agarrar la mano, abrazarla? ¿Qué de malo tiene? Dice, ¿no? Si en otras congregaciones los jóvenes también tienen enamorada, en otras denominaciones no condenan o no dicen nada de esto. La pregunta es, ¿para qué quieres tener una enamorada? Porque la palabra es clara, ¿no? Para con los solteros, porque tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo tiene que ser cuidado, guardado. El templo no se puede manchar, el templo no se puede afectar. El Señor también dice que hagamos discípulos. Tengo que ser discípulos. Pero dice ahí, vosotros siempre resisten al Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo está, hagan discípulos, prediquen en su trabajo, hagan esto, no entren en fornicación, no hagan lo otro, pero siempre resisten al Espíritu Santo. Quiere decir que esa palabra entra acá y sale por acá y no queremos, estamos resistiendo al Espíritu. Otra, Efesios 4:30, ya voy a terminar. Estamos viendo cosas que ofenden al Espíritu Santo, cosas que no queremos nosotros que ofendan al Espíritu. Efesios dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuiste sellado para el día de la redención. ¿A quién contristar o entristecer, no? ¿A quién entristecemos? Claro, pero vamos en forma natural. ¿A quién entristecemos? ¿Al que no te ama lo entristeces con algo que haces? ¿A quién entristeces? A los que te aman. Cuando hacemos los hijos algo malo, nuestros padres se entristecen. Cuando el esposo se porta mal, hace algo indebido, la esposa se entristece. Cuando el padre hace algo equivocado con los hijos, es injusto, es castigador, ¿no? Los hijos se entristecen. O sea, se entristecen aquellos que nos aman, ¿no? Y acá dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. O sea, entristecemos al Espíritu Santo que nos ama. Solo podemos entristecer, hermanos, a los que nos aman. La persona que nos ama se va a poner triste. Y acá tenemos al Espíritu Santo, que dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esta persona, el Espíritu Santo, es una persona que está llena de amor. El fruto del Espíritu comienza primero con amor. Entonces, esta santa persona del Espíritu Santo te ama, te anhela celosamente, suspira por ti, intercede por ti, quiere que te vaya bien. Y como te ama, cuando tú no andas de la forma correcta, como Dios quiere, se entristece porque te ama. Versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir, cambia tu forma de pensar. Es decir, que debemos que adaptarla a la forma de Dios. Renovar el espíritu de mi mente es renovarlo, dejar como pienso ahora para que se parezca a cómo piensa Dios.
O sea, tenemos que terminar pensando como Dios. Cada vez que pasa el tiempo, debemos pensar como Dios piensa. ¿Está bien? Por eso dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Versículo 25 dice, por eso, desechando la mentira, hablad verdad. Por eso que cuando mentimos, tenemos el espíritu de verdad en nosotros, y se entristece porque no hablamos verdad. También el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay personas que se enojan, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Hay personas que se enojan, pero de una forma, ¿no? Terrible, terrible. ¿O no? ¿O no? Ojalá hubiese, aunque Dios dice que no ve todo, a Dios no se le escapa nada, ¿no? Pero imagínate que si Dios tuviera una camarita ahí grabando todo cuando nos enojamos. Siempre cuando uno se enoja, por eso dice no deis lugar al diablo, porque cuando nos enojamos y ese enojo sigue creciendo en nosotros, se transforma en ira, se transforma en odio, ¿no? Se va transformando a medida que dejamos que ese enojo siga creciendo, no nos arrepintamos. Y díganme ustedes, una persona enojada, ¿su cara es bonita? ¿Sus gestos son agradables? ¿Son amigables su cara? No, todo se comienza a desdibujar, se comienza a arruinar, ¿no es cierto? Una persona enojada. Víctor Rodríguez dice que parece diablo la cara del enojado. Así dice. Se transforma en una cara media diabólica, ¿no? Imagínate que eso lo pongas en tu DNI, ¿no? Ahora, andar con un enojado, ¿es agradable? ¿Tú andas con alguien que está enojado siempre a tu costado, que siempre se enoja, patea las cosas, grita, ¿no? No, ¿no es cierto? Como a veces bromeamos, ¿no? Hasta los buddies no quieren estar con un enojado, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice Jorgito? Pero cuando uno está gentil, amable y tiene una cara de paz, qué agradable es estar con esa persona. ¿Quién quiere estar con alguien que te contesta mal siempre? Tú le hablas amorosamente y te manda una piedra con su palabra. ¿Quién quiere estar? Nadie. Siempre tienes que estar cuidándote. Los hijos que saben que tienes un padre enojón, están así, no se vaya a enojar, se cuidan que van a hablar, y de repente se enoja, de repente se irrita. ¿Quién quiere estar así? Pero el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros permitimos eso. También dice, el que robaba no robe más, en el versículo 28, sino trabaje. Porque es muy probable que el que no trabaje tenga que robar, ¿no? Por eso dice, el que robaba no robe más. Por lo menos limpia tu casa, hermanos. Por ahora de repente no tienes trabajo, limpia tu casa, lava los platos, pero haz algo. Porque la palabra dice que hay que trabajar. Algunos están en la oficina, me pasaba a mí, yo era así. Me faltaba un resaltador antes de venir al Señor. Me faltaba un resaltador. Ustedes saben que me gustan los resaltadores. Me faltaba un resaltador. Y en la oficina había 2, 3, 4 resaltadores, ¿no? Y bueno, me llevo uno. ¿Y saben lo que me decía a mí?
no le hace falta si hay 4. Así que uno menos, no va a pasar nada, va al bolsillo. En ese tiempo, las hojas para imprimir, ¿no? En la oficina compraban varios paquetes, 3, 4 paquetes de hojas A4. Y decía, yo necesito imprimir. ¿No? ¿Qué pasa? Y me llevaba, ¿no? Pero a veces somos así. Bueno, yo era así en el mundo. Pero a veces cositas pequeñas que te parecen, no, que no es nada. Pero la palabra dice, no robar. ¿Y sabes cuál es una forma sutil de no robar? De robar. No amando a tus hermanos. Porque la palabra de Dios dice que amemos a todos. Si no amas a tu hermana, eres una ladrona. Y peor si la odias, ¿no? Pero si no amas a tu hermana o a tu hermano, eres una ladrona. Porque Dios te dice, amad a todos. Aún, ¿qué dice? A vuestros enemigos. Mira, aún a vuestros enemigos. Si te pide un vaso de agua, ¿qué le tengo que dar? El vaso de agua. Si te pide andar 1 milla, ¿cuántas millas tengo que llevarlo? 2 millas. Si te golpea una mejilla, ¿qué tengo que hacer? Darle la otra mejilla. Con los enemigos, ¿ah? A mí una vez un hermano me dijo a mí, si no lo puedes amar como tu hermana a tu hermano, ámalo como a tu enemigo. ¿Entienden? En otras palabras, ámalo siempre. Igualito tienes que amarlo. Y hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que Dios dice? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Obedecemos, porque si no, entristezco al Espíritu Santo. Si lo entristezco al Espíritu, si se van dando cuenta que va subiendo el grado de que el Espíritu Santo se va afectando, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo ya no se va a manifestar en tu vida. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón sabía lo que tenía que hacer de parte de Dios. Dios lo había ungido con poder. Y Sansón pecaba y no le importaba, desobedecía a Dios y no le importaba, y confiado, ¿no? Siempre confiado. Yo me porto mal y no pasa nada, hago esto, soy injusto, no pasa nada, le quito esto a él, no pasa nada. Hasta que un día le cortaron el pelo, quiere decir que la unción de Dios se le fue, el Espíritu Santo, y el que creía que seguía con la fuerza, salió pensando que ya no estaba. ¿Qué quiero decir con esto? Llega un momento en que si sigues pecando y no te arrepientes y pensaste que Dios te sigue bendiciendo, va a llegar un día que el Señor te va a decir, hasta aquí no más. Y no lo hace por malo, lo va a hacer para que te arrepientas, como Sansón, que al final se arrepintió y Dios le restauró sus fuerzas y su espíritu. Pero llega un momento en que lo va a hacer el Señor. No te confíes, hermano, hermana. No creas que porque te comportas de esa manera te va a seguir el Señor bendiciendo. Va a llegar un momento porque al Señor le importa más dónde se va a ir tu alma a cómo te va aquí en la tierra. ¿Amén? Amén. Ninguna palabra versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, cuidado
Cuidado qué palabra sale de tu boca. Aún con el guaguao que tienes en tu casa, ¿no? A uno se amarga, uy, ya ensució este perri. Cuidado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el Señor. También dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Cuántos gritamos en casa? Gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanos, Dios habla y nosotros obedecemos. Y si no, entristecemos al Espíritu. Y acá viene la más grave y la última. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? Más fuerte. ¿Qué dice? Es al Espíritu. ¿Qué es lo que se apaga? Algo que ha estado prendido. Lo que nunca se prendió no se apaga, solamente se apaga aquello que estuvo prendido. Pero acá la palabra o Dios tiene un reclamo: no apaguéis al Espíritu. Versículo 15, ¿no? Del mismo 1 Tesalonicenses. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué dice? Que no pague mal con mal. Algunos piensan, se sienten aliviados en su conciencia cuando alguien se porta mal con él y le devuelve el mal, y piensa que eso es justo, y no es así. Si somos así, somos igual que el mundo, porque el mundo paga mal por mal. Tú me haces algo, yo te devuelvo el doble, yo te devuelvo el doble, ¿no? Pero en el reino de Dios, con los hijos de Dios, no pagamos mal por mal, sino el mal que nos hacen, nosotros le hacemos bien. Haciendo eso, marcamos la diferencia, porque solamente un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, se comporta así. Si yo me comporto como el mundo, tengo que hacerme una pregunta: si realmente soy discípulo de Cristo, si soy un hijo de Dios. Porque si somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer con nuestro Padre. O nos parecemos a nuestro Padre Celestial, o nos parecemos al otro Padre, que es el diablo. Porque el diablo obra así. Así que, ¿somos hijos de nuestro Padre o somos hijos del diablo? Tenemos que parecernos con el Padre que decimos tener, con el Padre que nos adoptó para sí como sus hijos. Y si es así, tenemos que obedecer y actuar como Él dice. Los hijos tienen que parecer a sus padres, ¿no? O los padres queremos que se parezca al vecino. No, pero no se parece a él, tiene que tener nuestros rasgos, tiene que tener nuestra conducta, tiene que tener nuestra forma de ser. Todo hijo se tiene que parecer a su padre. Y eso es lo que espera Dios. Así que yo me avergüenzo si me llamo, me considero hijo de Dios y no estoy viviendo como quiere Dios.
porque no me está haciendo parecido con Dios, entonces no soy su hijo. Cuidado, no te engañes. Todo el que se dice hijo de Dios se parece con Dios. Entonces, versículo 16, estad siempre gozosos. Y cuando uno no está gozoso, se apaga el espíritu. Porque si se dan cuenta, todo está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, y está hablando de no apagar el espíritu, y está hablando de cómo podemos apagar el espíritu. Estas cosas que les estoy diciendo son formas de apagar el espíritu, ¿no? Estar siempre gozoso. Cuando no estamos gozosos, se apaga el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que estar siempre riéndome? No. Gozo y risa no son sinónimos. El gozo viene de algo interior, la risa es algo exterior, pero el gozo es algo que inunda nuestro ser. Estoy contento por dentro, gozoso, ¿no? Pueden estar las cosas difíciles afuera, pero por dentro tengo a Dios y Él me llena y me satisface con toda su persona. Entonces, tenemos que ver todas estas cosas. Versículo 17, orad sin cesar. La vida de oración, tenemos que ser gente que busca orar. Felicito mucho a Jorge, a Enrique, por la carga que tienen por los varones de oración, también por las mujeres que oran, porque eso realmente aviva el Espíritu Santo, ¿no? Orad sin cesar. ¿Oraste hoy? A propósito. ¿Sí? ¿Oramos? ¿O nos ganó el tiempo y vinimos al culto? ¿Oramos? Tenemos que ser hombres y mujeres. Das gracias a Dios por todo, el versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando no das gracias a Dios, apagas el espíritu. ¿Cómo voy a dar gracias? Pero mira, se murió mi hermano y todas las cosas y no lo sanó, y yo rogué y hice todo eso. ¿Cómo voy a dar? No, da gracias a Dios por todo. Porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En segundo lugar, porque soy su hijo. En tercer lugar, porque Él me ama. Cuarto, porque Él no me abandona. Tengo que dar gracias a Dios por todo. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y mira, no dice que te está hablando. A veces Dios puede estar en silencio, pero Él dice que está contigo. Aunque no lo sientas, aunque no te hable, porque a veces en los lugares, en los momentos de tribulación, de problemas, nos refugiamos en Dios. Valoro mucho lo de los hermanos, sus deseos para que uno se reconforte cuando está pasando por algún problema, pero ustedes no me van a dejar mentir. Poco consuela el amor de los hermanos. Es valioso, pero poco consuela. Pero cuando Dios te consuela, cuando Dios te abraza, no hay más consuelo que ese. Y a veces Dios no te consuela hablando. A veces Dios te da señales de su presencia. Para mí, Dios me consoló esta semana, estos días, de 3 maneras. Bueno, es una manera, pero 3 cosas. Para mí Dios me consuela con los animales. Cuando veo unos animales, yo siempre le he dado gloria a Dios cuando veo un tipo de animales. Y Dios
Los tres animales que me agradan en los días que estuve muy triste y muy mal, esos animalitos aparecieron y coincidieron en los 2 días que estuve mal. Aparecieron unas ardillas, que yo aprecio mucho las ardillas, y cada vez que las veo, las miro, las admiro y le doy gracias a Dios. Apareció un águila, un halcón o un águila chiquito. Yo admiro mucho las águilas o los halcones, ¿no? Y apareció un águila cantando, y su sonido es, yo conozco el sonido de su canto del águila. Y aparecieron 2 pajaritos amarillos que yo admiro mucho con Mirch. Pero aparecieron justo en el momento preciso. Y yo sentí que Dios me hablaba: estoy contigo. Hermanos, Dios te ama. Dios nos ama. Dios está con nosotros. Las pruebas, los desiertos, Dios no las diseñó para que vivamos en Él, sino para que pasemos por ellos. El pueblo de Israel se quedó en el desierto. No era el deseo de Dios. El deseo de Dios es que aprendieran y entraran en la tierra prometida. Pero no aprendieron. Y tuvieron que seguir en el desierto, y tuvieron que dar vueltas al desierto, y sufre. Pero Dios, aún en el desierto, nunca desamparó a su pueblo. La columna de fuego que daba calor en las noches, la columna de humo que dejaba que el sol no los calentara demasiado, un frescor, el maná, las codornices, el agua, los zapatos y el vestido que nunca se gastaron en los 40 años, Dios siempre sustentó. Estuvo en el desierto también con ellos. Hermanos, Dios siempre va a estar contigo. No lo dudes. No dejes que tus sentidos te engañen. No siento nada, no veo nada. La palabra de Dios es suficiente. Sus promesas son suficientes. Yo lo creo, es lo que tendrías que decir. Y si lo crees, tienes que decir gracias. Gracias. Amén. ¿Me permiten 5 minutos nada más? Por favor. ¿Cómo mantener encendido el Espíritu Santo? ¿Cómo mantenemos encendido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es fuego, ¿no es cierto? Juan el Bautista dice: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. En el día de Pentecostés vinieron como lenguas de fuego cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. ¿Cómo se mantiene el fuego encendido? Viviendo en el primer amor. 1. Dice la palabra que las muchas aguas no podrán apagar el amor. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos para encender el fuego? Comunión con Dios, intensa, pero más que todo contemplación. Porque nosotros cuando tenemos comunión con Dios, le llamamos comunión con Dios cuando nosotros vamos a pedirle a Él. A hablar con Él, abrir nuestro corazón y pedir y pedir y pedir. Pero comunión con Dios, real y contemplación, es ir a Él, pero solo porque quiero estar con Él. Porque no le quiero pedir nada, solamente quiero estar con Él. Solo quiero deleitarme, escucharle a Él, conocerle a Él, amarle a Él, alabarle a Él. No, también hay tiempo de pedir, pero cuando uno quiere
Y Dios, cuando uno tiene comunión de ese tipo con Dios, Dios nunca se queda callado. Ya veremos después de las peticiones, porque Dios tiene formas de contestar, a veces hasta con silencio, pero una comunión con Dios por búsquedas de Él, para deleitarme en Él, es muy diferente. El fuego se enciende con eso. Por último digo, no apaguéis al Espíritu Santo, está en modo de mandamiento, ¿no? No es opcional, está de mandamiento. Bien, hermanos, vamos a orar. No sé si haya personas aquí que tengan que arreglar cuentas con el Espíritu Santo. Dije de varias maneras de cómo ha estado siendo nuestra relación con el Espíritu Santo. Si Dios te habló, es momento de arreglar cuentas con Dios. Temo por los padres, porque nosotros dejamos herencia material, pero también dejamos herencia espiritual. Y lo que hagamos los padres recae sobre los hijos. Así que tengo mucho temor de que como padres, qué legado le dejamos a nuestros hijos. Muchos de los problemas que los hijos o jóvenes pasan muchas veces provienen de casa y provienen de los padres. No los condeno a los padres, porque ellos también pasaron lo mismo. No los condeno. Pero dicen que en el pueblo de Israel había el día del jubileo, el día en que Dios perdonaba cualquier deuda. Era el día que se perdonaban las deudas. Y hoy día somos deudores con el Señor, de muchas cosas, especialmente en nuestra relación. Así que, hermano, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de tomar decisiones. Es un tiempo de ajustar. Hermano, tú no sabes lo que va a pasar mañana. No sabes si vas a estar aquí. Todo apunta a que vas a vivir de repente hasta 20 años más, o 10 años más. Hasta de repente confías en el dinero que tienes, o lo bien que te va. Como mi hermano Lucho, así es. Pero nada te asegura eso. Lo único que te puede asegurar es cómo está tu relación con Dios. Y si tu relación con Dios está bien, tu relación con tus hermanos, con tu familia, con tus esposos, con tus hijos, con tus vecinos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, está bien. Porque no puede haber una buena relación con Dios y no haya buena relación con los demás. Así que, hermanos, es tiempo de reflexionar y de tomar decisiones. Tomemos decisiones, hermanos. Decidamos bien, para que nos vaya bien. Padre, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Aunque a veces tu palabra